Y eso es lo que hay que hacer, que es respetar los gustos de las personas porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos su background, ¿verdad? Yo respeto también la gente que escucha mucho la música clásica, por ejemplo, y que la disfruta. Cuando yo era chiquito, mi papá me ponía música clásica y él decía, tenés que oír esta música porque esta sí es música. Y yo, papá, yo prefiero, ¿sabes qué? Me decía, va, negociemos, vamos a oír los Beatles. Porque íbamos en el carro, ¿verdad? Y él ponía su música clásica. Y a mí me aburría, nos llevó a oír la sinfónica un par de veces y nos dormimos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no estaba en nuestra cultura. Más adelante ya empecé a Ajá, disfrutarla, tal vez ¿verdad? no era el momento, No era el ¿verdad? momento. Lo del timing que te decía. También nos llega a nosotros el timing, ¿verdad? Decir, cuando escuchas Mozart, ¿verdad? Decís, ¿cómo se le ocurre esa melodía? Ya cuando valoras y validas lo que cuesta hacer una melodía y que él hizo lo mejor de la historia de la música. ¿Verdad? Con Beethoven también. O sea, empezás a escuchar estos grandes compositores y empezás a apreciarlos por lo que hacen, ¿verdad? Y no por lo que son. Y eso es otra cosa, que la gente mucho valida a esas edades lo que son y no lo que hacen. Entonces, validas más lo que es una Kardashian que por lo que hace. O sea, validas más cuántos likes tiene. Ujú. Lo medís y lo miras ahora. ¿Cuántos TikToks, cuántos likes Los o seguidores seguidores. tiene en TikTok o cuántos likes tiene en Facebook? ¿Verdad? Y empezás a ver cuántos plays tiene esta canción. Entonces, ahí empezamos también a manipular los gustos masivos. Y ahí entra en juego otra cosa que hay que hablar, que es el algoritmo. Cómo el algoritmo entonces también dice, ¿por qué yo voy a ponderar que no tiene tanto engagement si este tiene el doble? Si yo lo que quiero es que se queden en Spotify, ¿por qué le tengo que dar más peso a este? Entonces, como creadores tenemos que entender cómo funcionan los algoritmos. O sea, tenemos que ir más allá y no sentirnos rechazados si una canción no pega. Hay que seguir intentándolo, como dijo el dueño de Spotify. Dijo, ustedes lancen canciones cada mes, como fuera tan fácil, ¿no? Él dijo, ustedes lancen canciones cada mes, dijo el CEO de Spotify. Y todos nos volcamos contra él. Dijimos, ¿cómo jodidos vamos a hacer una canción al mes si es dificilísimo producir? Entonces, lo interesante y lo bonito de la producción y de hacer tus propias canciones, que es lo que yo siempre le digo a todos los músicos, hagan sus propias obras, compongan sus canciones, hagan el intento de hacer una canción aunque no les quede bien, aunque suene fea al principio, pero a la siguiente les va a quedar mejor, y así van a ir creciendo, y así es como yo me hice compositor, ¿verdad? Porque yo sabía que no iba yo a llegar a ningún lado cantando covers, yo sabía, siempre lo supe. Siempre lo supe. Pero haciendo canciones propias tengo un poco más de oportunidad. Y ahora pues vivimos de la música haciendo canciones propias. Y es lo que yo digo. Aunque cueste más, hay que empezar a hacer canciones y hacer 10 canciones, 20 canciones, hacer una canción diaria. ¿Verdad? Porque solo así vamos a entender cómo crear de verdad. Cómo hacer algo que nos distinga. Y cómo ser fiel a tu esencia, ¿verdad? Porque te digo, este contenido, y lo hablábamos detrás de cámara, puede ser que este contenido no sea un contenido masivo, que no a todos les guste. Pero pues esto es lo que a mí me gusta charlar. Con estos temas me gusta conectar con el Sí, sí, sí. invitado. Y si no, estaría pues rechazando mi esencia. Si hago un tren de redes sociales y lo hago solo por el algoritmo, pues al final ese no soy yo. Exacto, exacto. Y además no podés, es lo mismo que la radio, lo que hablamos al principio. No podés vos decir que vas a pegar en la radio porque no sabes el timing, tampoco lo sabes de las redes sociales ahora. Pero ahora las métricas, estudiar un poco las tendencias, que lo hace un poco más sencillo, puedes adivinar más o menos qué debería de sonar, qué estilo deberías de hacer. Por eso es de que miras a Shakira ahora y, pues es su canción con Raúl Alejandro, que es una rolona, linda canción. Me Sí. encantó, o sea, está producida perfectamente. ¿Por qué suena así? ¿Por qué tiene ese sonido de caja? Todo es adrede, todo lo hacen exactamente para resonar en los oídos de los jóvenes de ahora. ¿Por qué regresó esa caja? Esa caja es de los 80s, esa caja ya tendría que haber estado muerta. Regresó, ¿verdad? Nosotros lo veíamos mucho en el pop de los 80s, ahora regresó. ¿Por qué? Porque entonces eso el algoritmo se los dijo. Esta es la caja que deberías de usar. ¿Cómo nosotros podemos ir buscando esa tendencia sin perder nuestra esencia? ¿Verdad? Ujú. Sin perderla. Buen punto. Porque ¿cómo podríamos hacerla? Lo primero que se me ocurre a mí es que oigamos lo que está sonando y que tratemos de hacer canciones que suenen parecido a lo que está sonando en el sentido de usar sonidos y tal,
pero que usemos nuestras composiciones propias. Es decir, que vayamos adaptando nuestras composiciones a ciertos sonidos. Ahí no perdemos nuestra esencia, porque estamos haciendo nuestras canciones, pero adaptando la caja, el snare, el bombo, que suene más así. ¿Verdad? Yo me acuerdo que en un tiempo estábamos probando a hacer con Malacates, metiéndole loops en vez de batería. Y cuando terminamos el loop, lanzamos la canción, cuando salió, un año después, porque así es, ¿verdad? Ya estaba sonando otra cosa. O sea, ya sonaba vieja la canción. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ir más o menos viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Y Frank, muchas personas pues te siguen por el creativo que sos, por la música que has hecho y que estás haciendo, pero también ellos hacen este cuestionamiento, si es posible ser músico en Guatemala, en Latinoamérica, ¿puedo yo vivir de eso? Me imagino que tú te preguntaste eso miles de veces y tus colegas también de la banda. ¿Será que tenemos que ser docentes también? ¿O será que tenemos que tener otra carrera de la mano, arquitecto, diseñador gráfico, que tú también eres? ¿Se puede? Hay que hustle, como dijimos, con varias ramas al mismo tiempo. La respuesta solo la tienes tú, ¿verdad? Porque yo he decidido hacer más cosas no solo por el hecho económico, sino también por mi curiosidad de hacer más cosas, no solo porque tengo la necesidad, pero de vivir solo de la música sí lo he hecho. Y de hecho, la mayor parte de estos 25 años de carrera como músico, solo con Malacates, ha sido viviendo solo el 90% de la música, ¿verdad? Entonces el 90% de la música, yo digo que sí se puede. Y depende cómo quieras vivir, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me decía, yo quiero ser famoso, me dijo, yo voy a tener mi propio avión y mi propio helicóptero. Y eso me lo dijo hace 15 años y no, pues ahí está. No has visto el avión no, todavía. No se ha visto ni el carro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón él dijo eso y por qué se trazó una meta tan alta? Porque es que si te trazas la meta solo económica, entonces no vas a ver tampoco el valor que tiene hacer cosas que son de gratis, que son necesarias. Por ejemplo, dar un autógrafo, por ejemplo, no lo vas a cobrar, ¿no? Pero si solo estás pensando en el dinero, ay, un autógrafo, ¿para qué? O sea, no sé si me voy a entender, o sea, ver lo diferente, o sea, no solo ver cómo vivir de la música, sino ver qué valor estoy dándole a la industria, qué valor le estoy dando a la sociedad, qué valor le estoy dando a cambio, porque entonces ya no solo es qué voy a recibir yo, sino qué le voy a dar, ¿verdad? Porque hay una ley que se llama la ley de la reciprocidad, que es una ley universal. Y entre más des, más recibís. Eso poca gente lo reconoce, ¿verdad? Y realmente uno quiere proyectarse exitoso y todo, pero está viendo poco que va a dar a cambio. Y como músicos, nosotros somos traductores, somos simples traductores de lo que está sucediendo en el entorno en una frecuencia que es audible, un canal que es sonoro. Eso somos nosotros, somos traductores de lo que pasa y estamos dando una sinopsis a partir de ideas sonoras. ¿Qué pasa si nosotros queremos vivir de la música? Tenemos que también saber primero cómo monetizar, cómo vender, es que tenemos que saberlo. Porque si bien nosotros damos, tenemos que también, por otro lado, tener una estrategia de cómo vamos a capturar lo que venga de regreso. Porque viene de regreso. Por ejemplo, yo te doy una idea. Yo hago muchos lives en Facebook. Y agarro la guitarra y me pongo a tocar sin mucho planificarlo. Y ahí, dígame qué quieren oír y yo lo toco ahí. Y yo ni soy tan pilas para la guitarra y ahí lo hago, ¿verdad? Y lo hago por amor, ¿verdad? Y cuando vi hace poco me metí a ver cuántas estrellitas tenemos y no hemos cobrado como $1,800 en estrellitas. Entonces, ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué no lo he cobrado? No lo he podido cobrar porque el trámite es un poco complicado. Pero te lo digo esto porque, o sea, sí se puede vivir de la música, pero tenés que ver una estrategia antes. Yo lo que les digo a todos es, la estrategia no depende de cuánto se gane haciendo esto o aquello, sino la estrategia empieza viendo qué vamos a dar nosotros. Empezar por ahí, en la estrategia. Si tú eres bueno para hacer música comercial, podrías hacer jingles, como lo he hecho yo durante toda mi vida, desde hace más de 30 años. ¿Verdad? Yo empecé mi carrera de compositor haciendo jingles. Yo me pagué mi carrera de arquitecto haciendo jingles. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una forma de monetizar la música, pero a algunos les da pereza, a algunos lo miran denigrante y dicen, yo no quiero hacer eso. Pues está bueno, puedes hacer películas para documentales, te pueden pagar muy bien. Bueno, ¿no te gusta? Ok, puedes hacer música para videojuegos.
pensar en más allá de la caja. Nosotros solo pensamos en lo que nosotros vemos, que los otros hacen. Ujú. Y decimos, aquí le está monetizando cantando en un bar. Me voy a ir a cantar también yo al otro bar. Pues yo no sé si ustedes han visto, pero ahí cerca del cementerio de Guatemala hay una calle donde venden casitas para perros. Ujú. ¿Han visto? Sí. Es una calle bien curiosa y esta anécdota ojalá que les sirva a los creativos que están oyéndolo. Porque en esa calle, a mí me dio mucha curiosidad desde muy niño, siempre paso por ahí y veo que en esa calle hay, al principio había una persona que vendía casitas para perros, bien lindas. Y de repente el vecino le puso la competencia, también vende casitas para perros. Y al otro año, otra persona, casitas para perros. 20 años después, pasé hace poco y vi, y está una cuadra llena de casitas para perros. Y todas iguales. Entonces, ¿en por qué el que va a ganar ahí es el que va a hacer una innovación en esa casita? Que haga una casita para perros con el diseño de Stranger Things, ya que estamos hablando de eso, o que haga con el tema de Nintendo o de Mario Bros, lo que sea, pero algo diferente. ¿Por qué no lo hacen? Porque les da miedo. Entonces, esa es la tercera cosa, perder el miedo. La primera que te dije, ver cuál es el valor que le vamos a dar a cambio. La segunda, una estrategia de monetización. Y la tercera es perder el miedo. Esa es la más difícil de todas. A mí me dio mucho miedo meterme solo en la música. Mucho miedo. Y quemar los barcos. Mucho miedo. Es normal. Es normal porque uno tiene sus gastos, ve que la vida va adelante y uno no haciendo el pisto que quiere, el dinero que uno quiere. ¿Qué tienes que hacer? Perder el miedo. Cuando uno pierde el miedo, empieza a ver un montón de posibilidades más.